Muy buenas para todos los que están en este Ministerio de Vida TV. Bienvenidos. Dios les bendiga grandemente. Hablando para ustedes el pastor Luis Sandoval del Ministerio Tiempos de Paz. Bienvenidos. Quiero en esta mañana disertar la palabra, las fuentes que nos bendicen. ¿Cuáles serán esas fuentes que nos bendicen? Bueno, la Biblia específicamente habla de la fuente de arriba y la fuente de abajo. La palabra de Dios nos dice en Jueces, el capítulo 1, el versículo 15 así. Entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra, la tierra del Neguev. Dame también las fuentes de aguas. Entonces Caleb, su padre, le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. La Biblia dice que Asa era hija de Caleb, y Asa era una joven que era virgen y estaba como todas las señoritas, muy bonitas, y se ofreció una guerra para ir a conquistar a Kiriat Jearim. Jueces el capítulo 1, versículo 11 en adelante. Y el padre Caleb dijo: quien vaya y haga esta guerra y la gane, yo le daré a mi hija Asa. Y salió al encuentro Otoniel, uno de los grandes guerreros de la época, que la Biblia lo registra en el libro de los Jueces. Dijo: yo iré y pelearé contra Kiriat Jearim. Y fue y ganó la guerra. Y cuando él vino, Caleb le dio a su hija Asa. Ahora, ¿qué es una fuente? Una fuente es una adyacencia donde millones y millones de litros de goticas de agua se van uniendo unas con otras hasta que forman un gran río. Eso es una fuente. Una naciente es aquello que sale de la tierra por goticas y va llenando el espacio. Se dice que esas nacientes son sumamente puras, diáfanas. No hay nada de contaminación y uno puede tomar esa agua potable con toda confianza, sin temor a irse a contaminar, a irse a enfermar. Cuando la Biblia habla de la fuente de arriba, se está refiriendo a la bendición de Dios, como dice Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la fuente de arriba. Es más, la Biblia dice en Efesios, el capítulo 2, que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. El mediador para que la fuente se dé es Jesús, y esa fuente está intermediamente entre el cielo y la tierra, Jesús, el Hijo de Dios. Pero ¿qué tiene que ver esto con Jueces, el capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 15? Simple y llanamente que dice la palabra de Dios que Otoniel, el padre de Asa, tenía que enfrentar una guerra, pero necesitaba un guerrero. ¿Sabe que Dios tiene una guerra campal en contra del mal en esta tierra? Pero necesita un guerrero. ¿Sabe quién es ese guerrero? Ese guerrero es usted y yo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, dice la palabra del Señor. Sin mí nada podéis hacer. Yo pregunto, ¿por qué Otoniel, siendo un guerrero que estaba diestro para ir a la batalla, para ir en este caso y conquistar a Kiriat Jearim, fue con más preponderancia? Había una motivación. Asa. Yo no sé cuántas veces él había visto a Asa y a lo mejor se le había imaginado
quién la tuviera como esposa, pero nunca se imaginó que ella iba a ser su esposa por el incentivo que ofreció su padre para el que ganara la guerra. En el tiempo de antes, la cultura, las costumbres era que los padres le buscaban esposo a las muchachas y en este caso pues él la ofreció en esta actitud de ofrenda, por decirlo así, para el que ganara la guerra. Hay motivaciones en la bendición de Dios para todos y cada uno de nosotros. Por un lado, Otoniel fue motivado por el incentivo Asa y por otro lado era un guerrero y por otro lado el premio era seguro. Las bendiciones de Dios siempre están con nosotros, siempre están latentes allí. Las promesas de Dios son múltiples. 37,000 promesas se dice que hay en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son sí y son amén por medio de nosotros. Y 2 de Pedro 1:4 dice que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que las disfrutemos de una manera sobrenatural. Ahora, ¿por qué Dios quiere bendecirnos con la fuente de arriba? Quiere bendecirnos primero porque la Biblia es una promesa, es una fuente de bendición para nosotros. Segundo, porque Dios quiere que tengamos una experiencia que se convierte, en tercer lugar, en un testimonio de cómo Dios nos bendice cuando dependemos de Él. Y cuarto, porque esa es la trascendencia de generación en generación a través de la historia de la humanidad. Un Dios totalmente amplio, abierto para bendecirnos. Dios, Dios de los espíritus, Dios, Dios creador del cielo y de la tierra. La palabra de Dios dice que en la simbología Otoniel representa al Padre, el Padre de las luces, Dios Todopoderoso. Y Asa representa la iglesia. La iglesia es la novia del Cordero y la iglesia es el premio en este caso para el Cordero, para en el día de las bodas del Cordero disfrutar eternamente en la presencia del Señor, literalmente en la fuente de arriba, es decir, en el paraíso, en la presencia del Señor. Pero Otoniel representa a ese guerrero, ese usted y yo, que queremos ir a la guerra en el nombre del Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Pedí en mi nombre para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y se os dará. Disfrutando este tiempo maravilloso en el marco de las bendiciones, la fuente de arriba siempre estará allí para bendecirnos. ¿Qué quiere usted pedirle a Dios? Pídaselo. Pidámoslo con este propósito celestial para que nuestro gozo sea cumplido. Ahora, la fuente de abajo. La fuente de abajo tiene que ver con el transitar de la vida, en el diario caminar todos los días. Usted, donde se contextualice en cualquier parte del mundo, nuestro caminar representa también en esa conexión de la fuente de arriba, conexión con la fuente de abajo. Nuestro lenguaje debe aprender a pronunciar lo que Dios enseña en su bendita palabra. Dice la palabra del Señor en el Salmo 103, versículo 5, que Él sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Y el águila es tenaz en 4 cosas muy importantes. Número 1, en su visión. La visión del águila trasciende a la visión del ser humano. La visión humana perfecta es 20/20, pero es limitada de todas maneras. El águila puede mirar hasta desde 3,000 metros una presa y la puede precisar.
En segundo lugar, el águila se renueva. Cuando tiene los 40 años, el águila se va a una montaña muy alta y ella quiere renovarse como el águila. Y comienza con el pico a quitarse las plumas, después se quita las garras, luego se golpea con las rocas, se lo quita y ahí comienza la renovación, más o menos unos 6 meses, 8 meses a un año, y está lista en esa renovación para otros 40 años. La fuente de abajo se disfruta en una renovación constante de nuestro ser, de nuestra boca, de nuestro potencial, de nuestro ánimo. Así que les animamos en el nombre del Señor a disfrutar la fuente de arriba y la fuente de abajo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo está allí, latente, a pedir de boca para conquistarlo. Nosotros, Dios nos ha llamado gente conquistadora, bendecida con la fuente de arriba y con la fuente de abajo. Vida TV ha disertado para ustedes en el marco del ministerio Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval, este tema maravilloso. Recuerde, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.